Good evening, dear students. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hello, how are you today? Welcome to English class. Today I talk about the topic past simple. Okay, but now I want to start with the exercise. Exercise, say the next tongue twister. Okay. Angie, please say the next tongue twister. Fresh, fresh fried fish fried fish fried fresh. Very good, Angie. Thank you. Now, Daniel, please. Fresh fry fish, fresh fry fish fresh, fish fry fresh. Ok, very good. Entonces, realizamos este ejercicio de calentamiento para iniciar como tal nuestra sesión. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es bueno para la pronunciación, ¿sí? Y pues para tener más rapidez, ¿sí? Porque, por ejemplo, es muy diferente uno decir fresh fried fish en vez de decir fresh fried fish, fish fresh fried fish fried fresh, ¿sí? Entonces es como practicar la rapidez, pero estuvieron muy bien. Let's continue with the next answer. What do you know about this topic? Past simple, Daniel. ¿Qué sabe usted acerca del pasado simple? ¿Acerca de qué, perdón? Acerca del pasado simple. Muy poco, muy poco. Muy poco. Bueno, no importa. Angie. Señora, What do you know about this topic? bueno, ¿qué es pasado? No, bueno, que escribimos, digamos que en la estructura gramatical como tal, que los verbos cambian y se escriben obviamente en su forma en pasado, que a diferencia del presente, en este tiempo no tenemos ningún inconveniente con pronombres ni tercera persona porque ningún pronombre cambia y que el auxiliar que usamos para oraciones afirmativas, digo, para oraciones negativas y para preguntas es did. Sí, muy bien. Pues lo que usted nos dice es prácticamente una parte de la estructura del past simple, pero este past simple es muy fácil, pero tiene muchas reglas, ¿sí? Pero las que nombra Angie sí es una de esas. Bueno, entonces vamos a continuar con el past simple. Por ejemplo, Angie, what is the difference between regular and irregular verbs? The regular verbs, para su forma en pasado, se le agrega la terminación ed y los verbos irregulares pues son una listica de muchos que sí cambian en su forma en pasado. Mucho. Muy bien.
Muy bien, Angie. Sí, la tiene clara en cuanto a la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a mirar como tal este tema del past simple. Este past simple como tal lo vamos a estructurar por así decirlo, en tres bloques, ¿sí? Entonces, el primer bloque lo vamos a ver hoy, ¿sí? Y el viernes, ¿sí? Porque es muy extenso, entonces me salieron casi como 40 diapositivas y eso que me falta agregarle muchísimas cosas más, pero la primera parte la vamos a hacer hasta la diapositiva 20, si no estoy mal, porque como les decía, se estructuró este tema en tres bloques, ¿sí? Para que ustedes entiendan mejor el uso del past simple y las reglas gramaticales. Let's continue past simple. Entonces tenemos en el past simple, ¿sí? Entonces tenemos en nuestra línea de tiempo, ¿cierto? Tenemos pasado, presente y futuro. Entonces en la línea de tiempo, el pasado, pues lo ubicamos acá. Aquí como lo vemos, esta es nuestra línea de tiempo, esta es la ubicación del pasado simple, ¿sí? Entonces, someramente les voy a decir así por encimita estos puntos para tener en cuenta, pero más adelante lo vamos a explicar con el bloque que estructuré para que se entienda mejor, ¿sí? Entonces, we use it with finished actions, states, or habits in the past when we have a finished time word. For example, yesterday, last week, at 2 o'clock in 2003. In this case, here we have one example. I went to the cinema yesterday. In other structures, we use it with finished actions, states, or habits in the past when we know from general knowledge that the time period has finished. This includes when the person we are talking about is dead. For example, Leonardo painted the Mona Lisa. ¿Sí? Y tenemos también we use it with finished actions, states, or habits in the past that we have introduced with the present perfect or another tense. This is sometimes called details of news. For example, he went to a cafe, people were chatting and music was playing. Sí, entonces tenemos como estas condiciones para hacer el uso del past simple, ¿sí? Entonces, continuamos. Este es el primer bloque que se estructuró para explicar el past simple, ¿sí? In this case, forms. Here we have pronouns. They use pronouns I, he, she, it, we, you, and they. In affirmative sentence, person plus verb, list of verbs, regular, ed, or regular. Negative sentence, person plus gerund plus verb, infinitive. And the last one, interrogative sentence, did plus person plus verb, infinitive, and the interrogative sign. Entonces tenemos acá en la forma del pasado simple, lo tenemos para el uso de los pronombres, ¿cierto? El I, he, she, it, we, you, and they. También lo tenemos en la forma afirmativa, ¿sí? Entonces tenemos la estructura como tal para realizar estas oraciones y también las oraciones negativas, estructura y interrogativa. También tenemos la forma de cómo estructurarlas, ¿sí? Pero digamos, este bloque que se estructuró para explicar este tema no es solamente
vamos a explicar los pronouns, sino que también vamos a explicar unas reglas gramaticales que se utilizan, unas reglas gramaticales que se utilizan en cuanto a este tema, ¿sí? Continue with the answer. Entonces, acá tenemos los verbos sencillos, básicos, sin agregarles nada, ¿cierto? Entonces tenemos el verbo, el cook, give, wash, drink, eat, walk, plant and run, ¿sí? Entonces los tenemos ahí simples, sin agregarle nada, ¿cierto? Entonces, para aplicar el past simple, en este caso, como nos decía Angie, ¿cierto? Tenemos que colocar, usar los verbos irregulares y los verbos regulares, ¿cierto? Pero entonces la pregunta, ¿quién me puede decir, what do you know about regular verbs? Entonces, ¿quién me puede decir acerca de los verbos regulares? Aunque Angie ya me dio como una idea, ¿cierto? Acerca de los verbos regulares, pero algo más, como más explicativo, ¿sí? Quisiera saber qué son los verbos regulares o lo que ustedes sepan. Hello, teacher. Hello. Ok, bueno, así como lo mencionó la compañera, los verbos regulares, el único cambio que tienen en su estructura es que se le agrega el ed. Por ejemplo, el walk, caminar, ¿cierto? Cook, también cocinar, son regulares. Plant, si no estoy mal, regular. Por ejemplo, eat, si cambia la estructura completamente, es un verbo irregular. Los irregulares sí, por lo general la escritura cambia completamente. Comer, se escribe el regular EAT y el irregular es ATE, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, Eight, sí. Ajá, Y run también es un verbo irregular. Entonces, más que todo, esa es la característica principal. Los regulares, la estructura es simplemente ed. Irregulares, sí, por lo general, cambia la escritura completamente. Muchas gracias, Beli. Bienvenida, welcome to English class. No lo había visto en las otras sesiones, pero me alegra que haya entrado a esta sesión. Thank you, teacher. Había tenido unos inconvenientes. Ok, don't worry. ¿Quién más? Gracias por darnos esos conceptos. Ahora, ¿alguien más tiene o sabe qué son los verbos irregulares y los verbos regulares? Un concepto cualquiera. Por ejemplo, si yo quiero aumentar la productividad de mi empresa, debe ser condicionada por factores que no se pueden aumentar solo uno, sino que esto se debe hacer incrementando todo. Entonces, ¿ninguno? Entonces, yo considero que para uno aprender aún más, ¿cierto? Para, digamos, uno interiorizar como tal el tema, uno debe saber su significado, ¿sí? ¿Qué significa un verbo regular? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de un verbo regular? Lo que nos explicó Eli es muy acertado, es muy bueno porque ella sabe la forma de aplicar los verbos regulares e irregulares, pero realmente no sabemos qué es un verbo regular o qué es un verbo irregular, ¿sí? El concepto etimológico, no sé si estoy mal, pero es un concepto que uno debe tener en cuenta porque, por ejemplo, la mayoría de ustedes van a ser docentes, ¿cierto? O vamos a ser docentes. Entonces, tener muy claros estos conceptos a la hora de explicarlos o a la hora de interiorizarlos es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser docentes, ¿cierto? Entonces algún niño o algún estudiante nos pregunta, profe, ¿pero qué es un verbo regular? O sea, ¿cuál es el concepto? ¿De qué se trata? ¿Cierto? Entonces debemos tenerlo claro, ¿sí? De igual forma, no todos nos la sabemos, ¿sí? Hay personas que saben más que nosotros, hay personas que la tienen más clara, pero lo importante es siempre, siempre estar construyendo el conocimiento, que es lo importante, ¿cierto? Entonces,
vamos a decir que es un verbo regular, ¿cierto? A regular verb is any verb whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical patterns of the language to which it belongs. ¿Sí? Entonces tenemos que es un verbo regular. Es un verbo que siempre va a estar así estructurado, ¿sí? Entonces, también tenemos que este verbo sigue, ¿sí? Digamos, la estructura como tal, ¿sí? Y él no tiene cambios, ¿sí? Entonces, por así decirlo, los regular verbs son más simples, son más fáciles de aplicar por su estructura gramatical, así como están, ¿sí? Entonces, es como en cuanto a los verbos regulares, ¿cierto? Tenemos también los irregular verbs. Entonces, no sé si les quedó claro acerca de los verbos regulares. Entonces, recordemos, los verbos regulares son los que, cualquier verbo o cualquier conjugación sigue un patrón típico, ¿sí? Entonces, ahora tenemos los irregular verbs, ¿sí? Entonces, verb whose conjugation follows a different pattern is called an irregular verb, ¿sí? Entonces, un verbo cuya conjugación sigue un patrón diferente, ¿cierto? Se llama un verbo irregular. Entonces, esa es la diferencia, que un verbo regular sigue su patrón típico, ¿cierto? Del idioma al que pertenece. Y un verbo irregular, ¿sí? Sigue un patrón diferente, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Como que habla muy duro, China. No puedo hacer, no voy a poder hacer mi... Entonces, tenemos eso en cuanto a la diferencia de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a los verbos regulares y de los verbos irregulares. No, teacher. No sé, alguna estrategia que nos sugiera, porque la lista de irregulares es larga. Alguna estrategia que nos sugiera como para que sea más fácil manejar ese vocabulario, o una estrategia para poder identificarlos. No sé si me hice entender. Sí, pero entonces la única estrategia que se puede aplicar en este caso es aprenderse los verbos, ¿sí? Es aprenderse los verbos como tal. Y también uno a medida del tiempo va mirando de pronto el contexto del verbo, ¿cierto? Y digamos, por ejemplo, este de it. Este de it es un verbo irregular. Este verbo no se le agrega una ed, perdón. Pero vamos a ver unas reglas gramaticales en cuanto al uso del past simple, y ahí se dan como unos pequeños tips a la hora de aplicar el past simple con los verbos regulares e irregulares. Ok, vale. Bueno, entonces, let's continue. Entonces, tenemos acá, como les mencionaba, tenemos acá los verbos normalitos sin nada, ¿sí? Y tenemos que, para aplicar el past simple en este caso, ¿sí? En las formas, en este caso, toca dividirlos en los verbos regulares y los verbos irregulares. A los verbos regulares se les agrega la ed,
¿sí? Entonces, este verbo que tenemos acá, que es cook, lo tenemos en presente, pero para tenerlo en presente, lo tenemos en presente, pero para hacer el uso del past simple, ¿qué debemos hacer para aplicar el past simple? Es decir, que en esta ocasión, Agregarle ed. Sí, muy bien. Pero entonces, para hacer el uso del past simple, ¿qué tenemos que hacer? Pues colocar el verbo en pasado, porque el verbo en presente no nos serviría para nada, ¿cierto? Entonces, para que se cumpla el uso del past simple, es colocar el verbo en pasado. ¿Y cómo se coloca el verbo en pasado? Pues agregándole la ed, ¿sí? Entonces, tenemos acá algunos que tenemos en presente, entonces le agregamos la ed y ya lo colocamos en pasado. Lo mismo con walk, le agregamos ed, lo dejamos en pasado, con plant y le agregamos ed. Entonces, por otra parte tenemos los irregular verbs, ¿sí? Entonces, como ellos son verbos irregulares que no siguen su patrón gramatical, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a nuestra listica que tenemos de verbos irregulares y mirar en la forma pasada cómo está, ¿cierto? Cómo cambia. Entonces tenemos acá give. Give lo tenemos en present, pero para aplicar nuestro past simple debemos colocar ese verbo en pasado. ¿Sí? Entonces acá tenemos el verbo en pasado que es gave. ¿Sí? Entonces give, gave. Tenemos en cuanto a los verbos irregulares. También tenemos drink. Drink lo tenemos en presente, ¿sí? Y en la forma pasada lo tenemos con drank. También tenemos el verbo eat, ¿sí? Y el pasado es ate. En run, el presente, la forma presente es run y el pasado es ran, ¿sí? Entonces tenemos esto en cuanto al uso de los regular verbs and irregular verbs. Continue with the explanation with more examples. ¿Sí? Entonces tenemos acá unos ejemplos. Tenemos en la parte izquierda unas oraciones en presente, ¿cierto? Entonces tenemos la siguiente oración. Tenemos they wash the dishes, ¿sí? Pero entonces nosotros queremos esa oración, queremos convertirla en el pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Estructuralmente queda igual. Lo único que se hace es agregarle al verbo que está en presente, agregarle la ed para dejarlo en pasado, ¿sí? Ahora tenemos we walk to school. Entonces tenemos este verbo, lo tenemos en presente. Si yo le quito esta ed, pues el verbo, esa oración la tengo en presente. Y yo quiero hablar del pasado, que nosotros caminamos a la escuela. Entonces, ¿qué le agrego yo? Le agrego la ed. ¿Para qué? Para que esta oración me quede en pasado. Tenemos ahora we drink milk in the morning. Entonces tenemos la forma irregular, ¿sí? Entonces, pero acá no podemos pasar el verbo como tal, así como está drink, no. Entonces tenemos acá no podemos pasar no, porque entonces vamos a hacer la oración y entonces la vamos a pasar no. No la podemos hacer así. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo irregular y si escribimos acá primero dream, pues nos vamos a confundir. Porque le vamos a querer colocar la ed y no es así. ¿Por qué? Porque este es un verbo irregular. Entonces, de una vez se cambia el verbo y se coloca en pasado y se coloca con drank, ¿sí? We drank milk in the morning. Let's continue with the next sentence. We eat pizza for dinner, ¿sí? Entonces,
Lo mismo, la forma pasada la tenemos acá. ¿Tienen alguna duda en cuanto a estos ejemplos? Any questions about this topic? Or... No, teacher. Let's continue. Entonces acá tenemos una lista de los verbos regulares y de los verbos irregulares, ¿sí? Solamente vamos a ver el present past en cuanto a los regular verbs. Y en irregular verbs lo mismo, present y past. El past participle todavía no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces omitan estas dos columnas que están al final y solamente vamos a ver present and past. Entonces, como tal, tenemos acá algunos verbos regulares y los verbos irregulares, ¿cierto? Para aplicar nuestro past simple. Continuamos ahora con un ejercicio acerca de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Can you see my screen? Yes, teacher. Ok, thank you. Entonces, vamos a empezar el ejercicio. ¿Dónde creen que debe ir los verbos regulares? Regular verbs. Entonces, acá tenemos todos los verbos están en presente, ¿cierto? Pero entonces vamos acá a diferenciar los verbos regulares y los verbos irregulares. Build, construir es irregular. Dream también es verbo irregular. Build, construir. Take es regular. ¿Sí? Eat es irregular. Write es regular. Escribir es regular. Ah, es regular. Okay. Speak también es irregular. Bueno, fish, live, prepare, celebrate son regulares. Live también es regular, ¿cierto? Sí. Believe es regular. No, celebrate. Creo que es este el que queda como irregular. Celebrate regular, irregular, sí, es así. ¿Qué es lo que significa, profe, que el verbo stay, qué es lo que significa de estar? Ese es, ya le digo. Ese es como permanecer, ¿no? Stay. Como de Sí, quedarse. Uh-huh. Entonces vamos a ver cuáles nos quedaron bien o cuáles nos quedaron mal.
Ah, es que take es took, es irregular. Ok. Ajá. Very good. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Ujú. Entonces voy a cambiar mi pantalla. Listo. Entonces tenemos acá, ¿sí? Los verbos y entonces los tenemos en pasado y también los tenemos en presente, ¿sí? Entonces los vamos a colocar en donde corresponda, ¿sí? As es regular. Ahí está. Termina en ed. En la segunda fila. Have es irregular. Está en la última fila. HAD. Fine. Sí, es irregular. Found, no recuerdo. Found, sí, es. Enjoy. ¿Cuál Yo es no su- veo la pantalla. ¿No puede ver la pantalla? Ay, voy a volver a compartir otra vez. Listo, ahora sí, ya las puedo observar. Sí. Entonces, ¿cuál es el pasado de ate? It es. Enjoyed es regular. Answer también es regular. Entonces, de answer, ¿cuál es el pasado de answer? Este, Answer. ¿cierto? Sí, Y ver- es regular. Es regular. Answer. Ujú. Enjoy también es regular. Está al lado de have. Enjoyed. Made es irregular. ¿Y va en qué? Made. Va en Made. Se pronuncia made, ¿cierto? Eight. drink. Drum. Es Trunk. irregular. Meat. Ok, es irregular. Break es irregular. ¿Cuál es su forma pasada? Broad. Broke. Meat es irregular también. Meat. Buy también creo que es irregular. Es bout. Sí, es bout. Mm. Draw también es irregular. Es grew, se dice. Draw. Dibujar. Ajá. Dibujar. Draw es. Ah, es draw. Es que como no estoy viendo, solo escucho a mi compañera los que dicen. Ay, no, tan raro, ¿cierto? Sí. No, pero tranquila porque debe ser acá algo. Entonces, O de pronto intenta salir de la llamada y otra vez ingresar, a ver si quizás sea eso. A ver si te sale. Sí, de pronto le dejé observar como tal la pantalla. Intenta ingresar nuevamente.
Clap, ese es aplaudir. El verbo clap. ¿Sí? Clap. Sí. Ujú. Clap. Y se pronuncia igual, el regular. Clap, clap. Clap. Ujú. Bueno, ese es regular. Clap it, se escribe. Clapped. Pero entonces se pronuncia como con un acento en la, al final en la D. Clapped. Draw es irregular, se escribe Drew. Drew. Okay. Drew. ¿El irregular se pronuncia? Ujú. El irregular verb. Continue with the verb come. Con es irregular, came. Came. Ujú. Do Continue. también es irregular. El pasado es did. Clean es irregular. Clean. Ujú. Y Está al lado de clapped. Clapped. Al lado de clapped. Ese. aquí go. Es irregular. Was, were. ¿Cuál es su forma pasada? Went. Was. Ok, cierto. Right. Right también es irregular. No lo veo. Ese es Wrote. wrote. Sí. Ujú. En pasado es wrote. Jump es regular. Jump. Y en pasado es jump. Close. Close. Regular. Closed. Drive. Draw. Irregular. Complete. Complete. Be. Was, were. Vamos a verificar cómo nos fue en este ejercicio. Ok, very good. Entonces tenemos como tal estos verbos regulares y verbos irregulares. Entonces voy a volver a cambiar pantalla para proyectar la diapositiva. Entonces tenemos Spelling Rules ED. Entonces tenemos las reglas en cuanto a la ED, ¿sí? Para agregar la ED. Tenemos aquí, here we have 9 rules, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la regla número 1. Entonces, decimos que one syllable verbs. If the verbs end in one vowel and one consonant, double the consonant at ed. Examples. Stop, ¿sí? Entonces, tenemos una que se cumple la condición. Una sílaba, ¿sí? Y si los verbos, finalizan con una vocal y una consonante, se duplica la consonante y se le agrega la ed. Entonces, lo voy a colocar en pantalla completa para que se puedan ver, se pueda observar mejor. Aquí. Entonces, ¿ya pueden ver la pantalla completa? Yes, teacher. Ok, thank you. Entonces, tenemos acá las condiciones de la primera regla. Entonces, tiene que ser una sílaba, ¿sí? El verbo debe contener una sílaba, ¿sí? Y si el verbo finaliza
en vocal y en consonante, se le duplica la consonante y se le agrega la ed, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo del verbo stop, ¿sí? Entonces, stop, como pueden evidenciar, las últimas dos letras, una finaliza, la O finaliza en vocal y la P finaliza en consonante. ¿Qué se debe hacer en cuanto a esta condición? Se le duplica la consonante, que en este caso sería la P, y se le agrega la ED. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro en cuanto a esta regla, esta primera regla? Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Entonces, continuamos con la regla número 2. Entonces, la regla número 2 vendría siendo one plus syllable verbs. If the verbs end in two consonants, don't double the consonants. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, vendría siendo dos sílabas, ¿sí? Una, otra sílaba, ¿sí? Una o dos sílabas, ¿cierto? Pero para que se cumpla la condición es, si el verbo finaliza en dos consonantes, ¿sí? No se le debe duplicar la consonante, ¿sí? Entonces vemos acá el help, ¿sí? Help, la L es consonante, L consonant, and P consonant. Entonces tenemos dos consonantes, pero ¿por qué se cumple acá la condición? Porque acá tenemos dos sílabas, ¿sí? Entonces las dos sílabas que tenemos es help. O sea, el sonido son dos sonidos. Help, ¿sí? Work. Y, por ejemplo, acá en work tenemos dos consonantes que vendría siendo la R y la K. Entonces, ¿qué se hace? Solo se le agrega la ED. No sé si quedó claro esta regla número 2. Yes, teacher. Okay, thank you. Now, Angie, ¿quedó claro esta regla? Perdón. Yes, teacher. Ok, thank you. Entonces, continuamos. La regla número 3. La regla número 3. If the verbs end in two vowels and one consonant, don't double the consonant. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá el verbo white, ¿sí? Entonces, para que se cumpla esta condición, dice, si los verbos finalizan en dos vocales y una consonante, no se le debe duplicar, ¿sí? La consonante. Entonces tenemos acá el verbo white. Tenemos acá que la A es vowel y la I también es vowel, pero la T es consonante. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la condición? Se cumple la condición. Por esa razón, no se debe duplicar la consonante, ¿sí? Entonces, se debe tener en cuenta esta regla. Entonces, vamos a hacer un repaso. Tenemos la regla número 1, ¿sí? Que tiene que tener el sonido una sílaba, ¿cierto? Si los verbos finalizan en una vocal y una consonante, se le duplica la consonante y se le agrega la ED. En la regla número 2, una o dos sílabas, y si el verbo finaliza en dos consonantes, no se le duplica la consonante, ¿sí? Y en la regla número 3, si el verbo finaliza en dos vocales y una consonante, tampoco se le duplica la consonante, ¿sí? Ahora tenemos acá la regla número 4. If the verbs end in E, just add D. Entonces tenemos como, por ejemplo, deserve. Entonces, si el verbo finaliza en E, solo se le agrega la D. Entonces acá tenemos estos verbos. Chair, se le agrega entonces la D. White, entonces se le agrega la D. ¿Sí? Entonces,
¿Quién me puede hacer un resumen de estas 4 reglas? Sin ver la diapositiva. A ver, la primera regla dice que si termina en vocal, consonante, se duplica la consonante y se agrega ed. Ujú. La segunda, que si termina en 2 vocales y consonante, no se duplica, simplemente se agrega ed. La tercera. Entonces, la tercera, ¿sí? Entonces, tenemos que la tercera, ¿cierto? Si el verbo finaliza en 2 vocales y una consonante, no se le debe duplicar la consonante. Sí. Y número 4 vendría siendo ¿cuál? La más fácil. Ay, se me olvidó. Cuando el verbo termina en E, solo se le agrega Sí. la D. Ajá, muy bien, Angie. Así es. Entonces, continuamos con las que nos faltan. Entonces tenemos acá la regla número 5, ¿sí? If the verbs end in... No ha compartido pantalla. ¿No he compartido pantalla todavía? No, señora. Ya voy a volver a compartir. Entonces, ¿ya la pueden ver? Yes, teacher. Ok, thank you. Angie, ¿sí la Yo puede no, observar? no, señora. ¿Beli la puede observar? Ve, qué raro. Ahora, entonces voy a compartir pantalla, no, voy a tomar un screenshot de este tema para que ustedes lo vayan viendo mientras se puede compartir. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, señora. Thank you. Entonces, tenemos la regla número 5. If the verb ends in Y, delete the Y and add ID. ¿Sí? Entonces se le agrega, si el verbo finaliza en la Y, ¿sí? Se elimina y se le agrega la I, la E y la D. For examples, copy, copied, story, storied, marry, married. ¿Sí? Entonces tenemos esta en cuanto a la regla número 5. Ahora tenemos la regla número 6. Si los verbos finalizan en la A y la Y, o Y, o Y, UY, just add ed. ¿Sí? Entonces, examples. Entonces tenemos acá algunos verbos. Pray. ¿Sí? Entonces se le agrega la ed. Obey, obeyed. Enjoy, enjoyed. Play, played. Entonces tenemos esto en cuanto a los verbos que finalizan en A,
perdón, en la A, Y, E, Y, O, Y y la O, Y, ¿sí? Solo se le agrega la ED. Pero entonces ustedes dirán, pero entonces se tendría que cumplir la regla número 5 porque si se finaliza en Y, pues le tendría que agregar, quitar la Y y se le tendría que agregar la I latina y la ED. No, por eso se tiene la regla número 6 que específicamente nombran estas, digamos, esta característica, por así decirlo, o esta condición, perdón, esta condición que si los verbos finalizan A, Y, E, Y, O, Y, U, Y, se le agrega la ED. ¿Sí? Ahora tenemos la regla número 7. Two or more syllables if the last syllables isn't or is not stressed, don't double the consonant. Examples, happen, happened, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos o más sílabas, ¿sí? Y si la última sílaba no tiene stressed, no tiene acento, ¿sí? No se le duplica la consonante. Entonces, en este caso, tenemos que happen tiene dos sílabas, ¿sí? Happen. Pero entonces, en la última sílaba no tiene acento, ¿sí? Visit no tiene acento en la última sílaba. Entonces, lo único que se le agrega es la ED. Remember. Entonces, aquí quedó mal escrita, sí, pero es remembered. Entonces, esto en cuanto a la regla número 7. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. O sea, La la regla regla número número 7 7. Sí, eso mismo iba a decir. Es más que todo guiada por el acento, únicamente es lo que la diferencia. Sí, ajá. Entonces, en esta regla número 7 debemos tener en cuenta las sílabas, ¿sí? Entonces, si en este verbo tenemos dos sílabas, ¿sí? Happen, y si en la última sílaba no tiene acento, entonces el acento que es que tenga esa pronunciación fuerte, ¿sí? En la última sílaba, como por ejemplo la que tenemos enseguida, que tenemos prefer, suena, ¿cierto? Y ya tiene dos sílabas. En cambio, en happen no tiene como esa fuerza al final, no la tiene. Visit no tiene la fuerza al final y remember tampoco. Eso es en cuanto a la regla número 7, ¿sí? La regla número 8, perdón, tiene two or more syllables. If the last syllable is stressed, double the consonant and add ed. Entonces, tenemos lo mismo que la regla número 7. Dos o más sílabas y si la última sílaba sí tiene acento, se le duplica la consonante y se le agrega la ed. ¿Sí? Entonces acá tenemos prefer. Contrario a la otra regla, esta sí tiene acento en la última sílaba, ¿cierto? Entonces, prefer. El acento lo tenemos en la última, que es la R. Entonces, en este caso, se le duplica la consonante, que vendría siendo la R, que es donde tiene el acento, y se le agrega la ED. Lo mismo en cuanto a refer, ¿sí? Tenemos el acento en la última sílaba, ¿sí? Y le agregamos la ED. Lo mismo en regret, se le agrega la ED. No sé si tengan alguna duda en cuanto a estas reglas. No, teacher. Ok, thank you. Daniel y Beli. No, señora. Ok, thank you. Entonces, aquí tenemos este muñequito como que está cansado porque son muchas reglas, ¿cierto? Pero entonces tenemos acá la regla número 9. Entonces, if a verb end
in W or X, just add ed. Entonces, si el verbo finaliza en W o en la X, solo se le agrega la ed, ¿sí? Este también es fácil. Allow, ¿sí? Entonces, ¿no pueden ver la pantalla? No, lo ha compartido. Déjame compartir. No muestro. Vamos a ver. Deme un minuto ya. Can you see the screen? Yes. Ahora sí. Entonces, Yes, the PowerPoint. Yes. ok, thank you. Entonces, tenemos en la regla número 9, si el verbo finaliza en W o en X, solo se le agrega la ed, ¿sí? Entonces, tenemos acá los ejemplos. Entonces, tenemos acá en los ejemplos allow, ¿sí? Que es permitir, se le agrega la ed. Fix, que es reparar. Ah, pero entonces acá me quedo mal. No es fixed, sino... No es married, sino fixed. Aquí está mal. Este está mal. Y mix, mixed y relax, relaxed. Sí, entonces tenemos en cuanto a esta regla, que esta es una regla pues fácil, por así decirlo. Entonces, continuamos. Entonces, aquí tengo como un ejemplo de que es una sílaba, porque de pronto no recordamos o de pronto no lo sabemos o de pronto estamos confundidos. Entonces vamos a explicar qué es una sílaba, de acuerdo a las reglas que vimos, ¿sí? Entonces acá tenemos que la sílaba, ¿sí? Es un sonido articulado que producen, pues, dos interrupciones a la salida del aire en cuanto al sonido que nosotros realizamos, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, that. Tenemos un ejemplo, tenemos that, ¿sí? That es una sílaba, ¿sí? Porque es un solo sonido, entonces that. Pero acá, ¿sí? Tenemos napkin, ¿sí? Entonces napkin tiene dos sílabas. Napkin. ¿Alguien sabe qué es napkin? Napkin es servilleta. Entonces acá también tenemos unas reglas. Ay, Entonces, ¿qué es una sílaba? Una sílaba es un segmento que se interrumpe cuando
vamos, en la boca vamos a formar las vocales, ¿sí? Y cada sílaba puede tener una vocal. Algunas sílabas tienen 2 vocales, entonces se haría un sonido, ¿sí? Entonces en este caso sería meet. También usted puede contar las sílabas porque usted escucha cuántos sonidos hace al pronunciar las vocales, ¿sí? Entonces tenemos acá rules counting for syllables. Entonces tenemos la primera, one vowel sound per syllable. Entonces acá tenemos las split at double consonant, butter, barrel, ¿sí? Entonces esas son las 2 consonantes. También tenemos las consonantes que es split at compound words, cuando se componen las palabras, ¿sí? Mailbox or dog house. También tenemos las vowel consonant vowels, ¿sí? Doctor o el bow. También tenemos acá esta que es split at CL. Entonces tenemos unas que se cumplen como unas condiciones, que es con la C o con la L, ¿sí? Entonces turtle o cradle. Y cuando split prefix or suffix. Entonces tenemos en esta split prefix and or suffix, no recuerdo. Entonces tenemos acá como un prefijo o un sufijo dividido, ¿sí? En este caso preview and kindness, ¿sí? Entonces esto es en cuanto a la sílaba, ¿sí? Entonces básicamente la sílaba es un sonido que hacemos con nuestra boca cuando pronunciamos las vocales, pero también se deben cumplir unas condiciones como las que les nombré con las rules counting for syllables. Entonces, vamos a dejar hasta acá, yo creo. Bueno, no. Entonces, tenemos acá la forma afirmativa. Entonces, la utilizamos para informar acciones que ocurrieron o hicimos en el pasado, que ya culminaron. He started math, I learned English, they wrote a letter, and my dog lost yesterday. ¿Sí? Entonces, esta forma afirmativa la tenemos en cuanto a las cosas que hicimos en el pasado, ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta acá, hasta el día de hoy, y el viernes vamos a seguir explicando los otros 2 bloques que nos faltan del past simple. Okay, thank you, teacher. Thank you. Entonces, que tengan una buena noche, Dios los bendiga y nos vemos el viernes. Good night. Good night. Thank you so much.